Ante las equivocaciones, lo peor que uno puede hacer es hacerse el loco, olvidar. Precisamente esa es la conducta que hace que haya más riesgos de repetirlos. Sabemos que la dictadura militar en Chile, iniciada con un golpe que cumple dentro de muy pocos días 40 años, fue mucho más que una simple equivocación. Sin embargo, menos entonces nos podemos dar el lujo de olvidar. Con esa convicción es que la Asociación Regional de Académicos de la Universidad de Magallanes organizó un seminario de rescate de la memoria histórica y nosotros estamos entrevistando a sus participantes para compartir con ustedes todos estos temas. En esta ocasión tenemos aquí como invitado a un profesor de la universidad que es el jefe de la carrera de Pedagogía y Lenguaje en Comunicación, don Óscar Barrientos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy contento de estar acá. Arte y cultura. Así es, ese es el tema que me tocó abordar, entre otras cosas porque es un tema fascinante. Cómo la implementación de las políticas culturales de los gobiernos es motivo de un libro casi. ¿Qué planteamiento han tenido frente al fenómeno cultural, el fenómeno del arte y la cultura? ¿Cómo lo han involucrado con educación? ¿Cómo se ha producido ese divorcio entre educación y cultura? Bueno, ese es un poco y me va a tocar tratar cómo se pensó las políticas culturales desde la Unidad Popular. ¿Y cuál es el denominador común, podríamos decir, el espíritu que reina detrás de esas creaciones? Bueno, la Unidad Popular tuvo la enorme capacidad de dotar de un inmenso prestigio a Chile en términos culturales y colocó a Chile un poco a la vanguardia de muchos procesos que en algunos sectores de América Latina todavía estaban incipientes. Y yo sostengo que aparte de todo lo perdido, los logros de la Unidad Popular, uno de los logros que nunca más pudimos recuperar son los elementos culturales. Por ejemplo, la Unidad Popular se propuso democratizar la cultura. En los antecedentes que tuve que revisar, la derecha chilena se quejaba, por ejemplo, que los asientos y los tapices, digamos, los suelos del Teatro Municipal de Santiago se habían gastado porque efectivamente el pueblo tuvo acceso a ver ópera, por ejemplo, que había sido siempre un patrimonio de clases poderosas, ¿no? Había sido siempre un patrimonio exclusivo de ellos. Y los logros a nivel popular en términos culturales son gigantescos. Yo podría nombrar el que encuentro más hermoso, ¿no? Que es la creación de la Editorial Nacional Quimantú, que creó miles de libros al alcance de todos, en unos libros pequeñitos, que valían menos que un paquete de cigarros, y logró incrementar los niveles de lectura en términos sustanciales como una experiencia que no se repitió más. ¿Tienes cifras de eso? Sí, hay cifras de eso, de la cantidad de libros que se publicaron. Además que la editorial Quimantú era muy, muy curiosa porque tenía colecciones. Por ejemplo, una de las más famosas fue Nosotros los Chilenos. Y las colecciones publicaban desde clásicos. De hecho, la edición del Escarabajo de Lorenz, yo la tengo en Quimantú, ahí lo leí. Publicaban autores emergentes, o sea, los escritores que estaban en la época, y publicaban libros sobre educación social, sobre educación popular, sobre la salud en Chile, libros que combatían el alcoholismo, la drogadicción. Tuvo una labor importantísima el hecho de que hasta hoy día el libro es un material de difícil acceso. Hoy día la juventud, y ya no tan la juventud, los que somos más viejones, nos comunicamos, tratamos de buscar por la vía electrónica, porque el libro sigue siendo un objeto de lujo, sigue siendo algo caro, sigue siendo de propiedad de unos pocos. ¿Ya? ¿Y cuánto subió está medido eso, la cantidad de lectura en el país? Se supone que Allende tuvo, yo un poco lo que voy a tratar, las preocupaciones de Salvador Allende con respecto a algunos temas no eran de la Unidad Popular. Allende fue ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, la nutrición era un tema que le preocupaba muchísimo. Pero también participando en el Frente Popular, él manifestó el tema por la alfabetización. Había muchos analfabetos en el país y la Unidad Popular prácticamente terminó con ese fenómeno. Es decir, yo creo que muchas de las políticas culturales que se implementaron durante el gobierno de la Unidad Popular no se volvieron a repetir hasta los días de hoy. ¿Y cuánto de ese material se quemó además? Bueno, naturalmente muchas de esas cosas se quemaron. Yo trataba, por ejemplo, el movimiento del teatro en la Unidad Popular. Era una cuestión extremadamente importante. Víctor Jara entre ellos. Víctor Jara entre ellos, que montó una obra que se llama Los Invasores de Egon Wolf, que dicen ahí los copuchentos que Egon Wolf y Jara tuvieron como un encontrón porque la dirección de Jara
ideologizó un poco más la obra teatral, que ya es ideológica, ¿ya? Pero también, por ejemplo, el Ictus, que es un movimiento que viene de la década del 50, se profundizó en la Unidad Popular. Los teatros obreros, la CUT tuvo un cuerpo de teatro importante. La televisión en la Unidad Popular es algo que hay que analizar. Cómo se puso este importante medio al servicio de la cultura. Incluso hasta las telenovelas tenían algo cultural. Hubo una telenovela que transcurría durante la época de Balmaceda, que es un poco la historia de la novela de Darío Ose. Sí. Cuenta eso, ¿verdad? Que la historia de Balmaceda se estaba viendo en la propia realidad, ¿no? Como Balmaceda y Allende son presidentes muy similares. El movimiento que hubo, por ejemplo, en términos musicales, la nueva canción chilena, el sello de ICAP, se abrieron los sellos populares. Todo lo que conocemos de la obra de Víctor Jara, de Patricio Mani, Tillimani, del grupo Parcoa. El enorme trabajo que se hizo a nivel de cine, al punto del manifiesto de los cineastas del año 71, donde Litín, Elvio Soto, ¿verdad? Se produjo un movimiento en el cine, tanto en el cine de ficción como en el cine documental en Chile, que fue importantísimo. No nos olvidemos de la visita de Jordi Ivens a Chile, que era una de las vanguardias en ese momento del cine. O sea, lo que yo sostengo un poco, y que ha sido el gatillo que me motivó a esta pequeña charla, porque no sería pretencioso llamar la conferencia, ¿cómo es realmente posible que un gobierno tome en sus manos el tema de la cultura como algo tan relevante como defensa, que tenga un sentido casi estratégico en la construcción de la identidad nacional? Y cómo esas políticas culturales después fueron abortadas con la llegada de los militares, y con la llegada de la democracia tampoco esas políticas se restituyeron, por cierto. O sea, yo creo que hoy día Chile vive una especie de ideología del proyectismo, que todavía no remonta. Los gobiernos de la Concertación tampoco fueron tan importantes al respecto. Antes de eso, Oscar, eso no puede ser fruto de 1000 días, ¿cierto? Todo ese destello cultural del que tú estás hablando. ¿Desde cuándo podemos decir que venía sucediendo eso? Bueno, yo estudié algunas políticas culturales, por ejemplo, que fueron muy importantes en el gobierno del Frente Popular. Fue el año 38. También, digamos, una parte de los gobiernos radicales fueron tremendamente importantes en la educación laica, en la creación de centros culturales. De hecho, toda la generación de Coloane, de Gonzalo Drago, se le llama generación del 38 porque está ligada, ¿verdad?, al ascenso del Frente Popular. Y el proyecto de los artistas en aquel momento es tratar de vincular al hombre con el paisaje. De ahí que Coloane meta acá en el sur austral, ¿verdad?, los navegantes, etc. Pero específicamente en el caso de Allende, Eduardo Frei Montalva también implementó algunas políticas culturales que fueron interesantes. Y yo creo que venía también asociado a que en la época de la Unidad Popular los artistas de más prestigio estaban en la izquierda, ¿no? El caso de Cortázar, el caso de Neruda, el caso de García Márquez en el terreno de la literatura. Roberto Mata, por ejemplo, retorna a Chile para la Unidad Popular después de 37 años ausente. Entonces había un prestigio, y además eso marcaba otro precedente también, que el experimento de la Unidad Popular, el experimento de Allende, provocaba cierta conmoción en el mundo. Por ahí uno pilla unas frases de John Lennon apoyando a Allende. El otro día me reía mucho porque vi una entrevista a la actriz Winona Ryder. ¿Ya? Y la entrevistaban de un medio chileno, y ella decía, oye, yo estuve ahí, yo estuve en Chile. Efectivamente era hija de unos sociólogos medio izquierdosos, y vino a Chile cuando era muy niñita, sí, porque había una conmoción mundial de saber qué estaba ocurriendo con esta especie de llegada al socialismo por vía democrática, ¿no? Y esas preocupaciones absorbieron sin duda el terreno de la cultura. Oscar, tú dices que la mayor parte de los artistas eran de izquierda. ¿No ha sido normalmente así? Sí, yo creo que algo de eso hay. También hay artistas de derecha y muy bueno. Pero ha habido como naturalmente yo creo que un sector del mundo artístico manifiesta una sensibilidad por los problemas del hombre, y naturalmente en esos problemas del hombre entra naturalmente los problemas que tienen que ver ligados a la igualdad, a la justicia, a la liberación del hombre
Pero lo relevante es también que las políticas culturales tengan que ver con un arraigambre popular. La inclusión, de pueblo, sectores que habitualmente están pobres, excluidos del mundo cultural, ¿no? Entonces eso es extremadamente relevante. Yo sentía, por ejemplo, la editorial Quimantú, nosotros no tenemos todavía en Chile una editorial estatal, todavía no existe una editorial del Estado. Que habríamos que discutir qué sentido tendría eso, o bajo qué Estado, con qué mirada. No lo podemos hacer como en Quimantú, pero bajo qué mirada podría ser. Si alguien te dice, es cuestionable la calidad del arte que se desarrolló durante la Unidad Popular, porque el arte no debe estar permeado por las ideologías políticas. El arte, como todo objeto cultural, está permeado por la ideología política. Siempre. O sea, el arte es un hecho cultural y está ligado a la política, está ligado a nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de generar sistemas de representación del mundo. Y como tal, todo arte en sí es político. ¿Por eso también fue víctima entonces del golpe? Bueno, el artero golpe que perpetraron tanto las Fuerzas Armadas con colaboración de la derecha y la democracia cristiana, tiene que ver con el intento de anular una sociedad que estaba en emancipación, en expansión. El profesor decía abajo que ya hay informaciones que Nixon le tenía más miedo a Allende que a Fidel Castro, porque en alguna medida sentía que Allende podía ser imitado, ¿no? Podían producirse gobiernos latinoamericanos, entonces había un interés por ahogar ese gobierno, que fue finalmente lo que ocurrió. Que llegó por vía democrática. Que llegó por vía democrática, que se apegó a la legalidad, y que también te hablan de las contradicciones del proceso, ¿no? Como la izquierda siempre discutió un poco la vía, si era la vía armada o la vía, entre comillas, reformista. Y esas contradicciones, esas dos almas que tuvo la Unidad Popular en alguna medida, también fueron parte de su contradicción interna. No obstante, yo creo que nos hace falta nuevamente reabrir el debate de cuál es el rol de los escritores, de los artistas, de los intelectuales en la sociedad que vivimos. ¿Quiénes son los nuevos intelectuales orgánicos de esta sociedad? Yo creo que los economistas. Y terminar de encender también ese foco que estaba tan prendido antes del golpe y que después se suelo escuchar, apagón cultural, ¿cierto? Es como estos focos que tienen varios LED, todavía no están todos encendidos, ¿cierto? No, yo creo que falta mucho para eso. ¿Cuáles son, crees tú, esos foquitos principales que tienen que encenderse? Tú mencionabas, por ejemplo, esto de tener una editorial que sea nacional, que sea estatal. Bueno, es que yo soy de los que creen que básicamente las problemáticas culturales son refractarias, son reflejos más bien de políticas que tienen que ver con la economía del país. Si una economía es antiestatista, va a creer no vamos a tener una editorial estatal. No vamos a tener una editorial estatal. Tampoco una FP estatal, etc. Va a creer que el escritor o el escultor o el músico es un emprendedor que tiene que autosustentar. Es que es como la idea, ¿no? No obstante, hay países que no son así, ¿no? Hay países latinoamericanos que a veces tienen gobiernos muy reaccionarios, pero que tienen enorme apertura en lo cultural, que es una cosa contradictoria, ¿no? El PRI mexicano es un partido bastante cuestionado desde muchos puntos de vista, pero siempre tuvo un aparato cultural muy importante, que lo mantiene vivo hasta hoy día. Siempre tuvo políticas culturales muy inclusivas. Puede resonar contradictorio, o podemos sospechar que el poder también intenta naturalizar o darle un confite para que no... Para que no reclamen. Hay gente que ve en la cultura un elemento subversivo. En el caso nuestro, yo desde que tengo conciencia, en Chile la cultura ha estado muy ligada a la capacidad a la capacidad de iniciativas individuales, más que a un planteamiento más amplio, en mi juicio. Yo creo que habría que repensar el rol incluso de las universidades. Las universidades regionales tienen que ser tremendamente importantes en repensar las regiones. Y las universidades chilenas tienen que volver a repensar el país. Los intelectuales deben volver a repensar el país, a juntarse. Por eso valoro tanto el seminario, a dialogar. No podemos vivir en un estado de atomización permanente, que es como vivimos. En ese sentido creo que los estudiantes han sido notables.
Pero todavía dirías tú que falta ese espíritu crítico que tiene que ser fundamento de cualquier creación, pensando en lo que conversábamos también con Mario Garcés, el historiador, que decía que en realidad la derecha siempre ha sido la que ha gobernado este país. Y cuando eso empezó a cambiar, entonces ocupó las armas para desalojar, digamos, a aquellos intrusos que estaban osando pensar en que podían llegar al poder. No me cabe la En el menor fondo duda. es la crítica a la autoridad la que siempre está mal vista por parte de la autoridad, que quiere mantenerse allí, ¿cierto? No me cabe la menor duda. Y además, importante, el profesor Garcés lo que señala es una dictadura cívico-militar. Muchos de la gente que incluso está en el propio gobierno de actual pertenecieron al aparato gubernamental de la dictadura, o sea, fue una dictadura cívica-militar. Yo espero en un momento dado que los artistas de Chile vuelvan a tener un protagonismo mayor del que tienen. Me parece que los jóvenes una vez más están dando una lección, están surgiendo artistas jóvenes, están surgiendo una cultura que circula por internet, que circula por las redes, que no son necesariamente las oficiales, y eso me llena de optimismo en el futuro, ¿no? Ojalá también dentro de la universidad pudiera haber más desarrollo artístico, ¿cierto? Siempre se intenta, o lo hemos intentado desde la trinchera que nos ha tocado ocupar, hemos intentado que la universidad tenga un poco más de vida cultural. Nunca es suficiente, siempre es una pega ardua y difícil. Okay. Muchas gracias, Oscar, por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias a ti. Arte y cultura en una época que es parte de nosotros, la unidad popular. Estamos recordando precisamente porque no queremos olvidar, para que nunca más.